Continuamos con el segundo módulo del curso PARES, preparación para el aumento de la respuesta del equipo de salud. En esta unidad, titulada Estrategias ventilatorias en ventilación mecánica invasiva, veremos algunos puntos adicionales sobre el circuito del ventilador y cómo definir qué estrategias adoptar frente a situaciones particulares. Los objetivos de esta clase son: profundizar conceptos sobre el armado del equipo, conocer y aplicar la estrategia de ventilación mecánica con protección pulmonar, fijar los parámetros iniciales de ventilación mecánica, identificar las estrategias a implementar en caso de no cumplirse las metas de oxigenación. Como vimos previamente en la unidad sobre la secuencia de intubación rápida, el manejo invasivo de la vía aérea es una maniobra incluida entre los procedimientos generadores de aerosoles. Por lo tanto, es necesario usar un equipo de protección personal de nivel 3. Recordemos que el equipo de protección personal es solo una parte de una estrategia más amplia, cuyo objetivo es prevenir la contaminación e infección de los trabajadores sanitarios durante el cuidado del paciente. Además del equipo de protección personal, procedimientos como la descontaminación de superficies y del equipamiento, la minimización del contacto innecesario con el paciente y los dispositivos periféricos, y el manejo cuidadoso de los desechos son esenciales para la reducción de este riesgo. Cuando usted arma y pone en marcha el ventilador, lo primero que debe hacer es controlarlo, es decir, comprobar que el equipo funcione correctamente. Debe hacerlo antes de conectar al paciente, con el fin de evitar poner en riesgo al personal de salud y al paciente mismo. Se deben controlar el suministro de energía, revisando la red eléctrica y la carga de las baterías, y el suministro de gases. En el equipo mismo con el circuito armado se debe controlar fugas, una vez que el circuito esté completo, con adaptadores, válvulas, trampas de agua y otros dispositivos. Realizar el autotest de inicio en los equipos que lo solicitan, en el cual se miden las características físicas del circuito completo para que el monitoreo posterior sea confiable. Controlar las alarmas, para verificar que los límites mínimos y máximos sean apropiados para el paciente que se va a conectar. Este es un paso fundamental para la seguridad del paciente. Cuando se coloquen las interfaces en el equipo, recuerde que nada es transitorio. Se espera que todo dispositivo que se coloque sea definitivo para evitar al máximo la apertura del circuito. En cuanto a la humidificación de la vía aérea, se recomiendan los humidificadores pasivos o intercambiadores de calor y humedad con filtro, que se conocen con la sigla HMEF. Estos dispositivos se ubican entre la Y del circuito y el tubo endotraqueal del paciente, siendo una estrategia segura y eficiente, simple, económica, de uso corriente en las unidades de cuidados intensivos. En caso de disponer solamente de intercambiadores de calor y humedad sin filtro, HME, y no contar con HMEF, se deben colocar filtros virales bacterianos, electrostáticos o mecánicos en la salida de la rama inspiratoria y previo a la salida expiratoria del ventilador. Esta alternativa es más costosa y no agrega mayor protección frente a la transmisión de gérmenes. En principio, la humidificación activa no está recomendada, dadas las prácticas que implica, como el vaciado de trampas de agua y llenado de carcasa, entre otros, que generan mayor riesgo al personal de salud. Además, es un método más costoso. Por eso, se recomienda utilizar HMEF como método de humidificación. En ventilación mecánica con protección pulmonar con bajo volumen corriente, 4-6 ml por kilo, el HMEF incrementa el espacio muerto instrumental, puede favorecer la hipercapnia y generar una mayor resistencia en presencia de condensación excesiva. En este escenario, algunos expertos recomiendan la humidificación activa. Esta estrategia solo puede considerarse en casos muy especiales. Cuando conecte al paciente, tenga en cuenta que el sistema cerrado de aspiración debe estar conectado al circuito. Este sistema permite evitar la desconexión del paciente del ventilador, disminuyendo la posibilidad de desreclutamiento pulmonar y la aerosolización. El número de aspiraciones debe reducirse al mínimo posible. Si usted va a realizar aerosol terapia, es necesario que controle la disponibilidad de los recursos necesarios para hacerlo. La medicación broncodilatadora debe indicarse en situaciones clínicas estrictamente necesarias
y debe usarse aerocámara plegable con un inhalador de dosis medida. El uso de nebulizadores no está recomendado. Es recomendable colocar la aerocámara entre el HMEF y el sistema de aspiración para evitar la apertura frecuente del circuito. Debe preguntarse si la aerosolterapia es realmente necesaria, teniendo en cuenta que el agregado de una aerocámara aumenta el espacio muerto en forma significativa y que puede contribuir al desarrollo de hipercapnia, en especial si se está usando una estrategia de bajo volumen corriente. En base a lo que vimos hasta ahora, señale la opción correcta. A. El control del ventilador no es necesario antes de ventilar un nuevo paciente porque la calibración se mantiene constante. B. En casos sospechosos o confirmados de COVID-19, se recomienda usar humidificación activa en ventilación invasiva. C. En casos sospechosos o confirmados de COVID-19, la mejor estrategia de humidificación es un HMEF conectado al TET del paciente. D. En casos sospechosos o confirmados de COVID-19, se recomienda usar nebulizadores en lugar de inhaladores de dosis medida. Correcto, es la estrategia más segura, más económica y más simple. A continuación, hablaremos sobre la ventilación mecánica invasiva. Si bien la ventilación mecánica provee una ventana de tiempo para la acción de otras estrategias terapéuticas, la aplicación de presión positiva en la vía aérea puede producir daño per se. Por eso, la estrategia a implementar tiene que dirigirse a limitar este daño. Eso es lo que se conoce como ventilación con protección pulmonar. La ventilación protectora en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo ha demostrado disminuir la mortalidad, la duración de la ventilación mecánica, el desarrollo de fallas orgánicas no pulmonares y el uso de terapias de rescate para la hipoxemia refractaria. La falla respiratoria aguda, que origina el síndrome de distrés respiratorio agudo por COVID-19, se debe considerar como una entidad etiológica más y respetar los mismos lineamientos y objetivos. Los objetivos durante la fase de soporte ventilatorio son mantener un intercambio gaseoso adecuado, disminuir el trabajo respiratorio, minimizar el desarrollo de lesión inducida por la ventilación mecánica, lo cual esencialmente se refiere a usar una estrategia de bajo volumen corriente. A esto le podemos agregar un cuarto punto en relación a la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que implica elevar la cabecera de la cama a 30 grados. Para iniciar la ventilación mecánica se debe elegir el modo ventilatorio, controlado por presión, PCV, o por volumen, VCV, de acuerdo al modo que se utilice habitualmente en la unidad donde usted trabaja. Fijar un volumen corriente o volumen tidal, de 4 a 6 mililitros por kilo de peso corporal ideal. ¿Cómo se calcula el peso corporal ideal? En la pantalla se ve la fórmula. Limitar la presión meseta o presión plató a menos de 30 centímetros de agua y el delta de presión a menos de 15 centímetros de agua para reducir el riesgo de sobredistensión alveolar. ¿Qué es el delta de presión? Como vemos en pantalla, es la diferencia entre presión plató y PIP total, que resulta en la presión de distensión alveolar, conocida como driving pressure o presión de trabajo. El volumen minuto respiratorio será el necesario para mantener un pH superior a 7.20. Para eso, se ajustará la frecuencia respiratoria en lugar del volumen corriente, que se manejará de acuerdo con lo que vimos previamente. Dado que estos pacientes tienen pulmones restrictivos, toleran bien frecuencias altas sin generar autopip, aunque frecuencias superiores a 25 o 30 por minuto resultan ineficientes. La titulación de la PIP es un punto discutido, por eso es probable que encuentre distintos enfoques en la literatura disponible. Pero la estrategia más consensuada es la de la tabla PIP-FiO2 que vemos en pantalla. De acuerdo con esta tabla, el paciente recibirá la FiO2 que requiera para una saturación de oxígeno por arriba de 88%, y eso marcará la PIP correspondiente para lograr una FiO2 menor a 60%. En cuanto a la fracción inspiratoria de oxígeno, FiO2, tras iniciar con el 100% durante la intubación orotraqueal, se descenderá progresivamente para mantener el objetivo de oxigenación de saturación por oximetría de pulso de 88 a 96%. Recuerde que una FiO2 superior a 60% por periodos prolongados genera lesión pulmonar per se,
por lo que habrá que tratar de mantenerla en el rango de seguridad por debajo de 60%. El monitoreo debe ser bastante estricto. Si con la titulación inicial de PIP, con un volumen corriente de 6 ml por kilo, la driving pressure es superior a 15 centímetros de agua, o la presión plató es mayor a 30, se debería considerar disminuir el volumen corriente a 1 mililitro por kilo hasta llegar a 4, para lograr mantener los parámetros dentro de lo expresado previamente, 30 y 15 respectivamente. Si a las 4 o 6 horas de haber iniciado la ventilación no se logran los objetivos de protección pulmonar y oxigenación, PAFI menor a 120-150 milímetros de mercurio, asegurando una adecuada sedoanalgesia y utilizando bloqueantes neuromusculares, se procederá a pronar al paciente. Si bien esta maniobra debe realizarse en el contexto de las normas y protocolos institucionales, en la unidad siguiente le daremos una recomendación. Debido al alto riesgo de desconexión del circuito ventilatorio durante la maniobra, se sugiere el máximo nivel de protección para todos los operadores participantes. Finalizada la maniobra, se debe posicionar al paciente utilizando la posición de nadador. Se debe rotar cada 2 o 4 horas y sostener esta posición por lo menos 16 horas al día. Los criterios para considerar a un paciente como respondedor al decúbito prono son aumento del 20% de la PAFI, o aumento de 10 milímetros de mercurio en la PO2 arterial. Se recomienda evaluar estos criterios al inicio del decúbito prono. En caso de presentar una caída de 20% de la PAFI, debe volver a posicionar al paciente en decúbito supino. Es fundamental sostener un trabajo organizado y planificado. La práctica debe ser segura. Elija opciones que no expongan al paciente o al personal a riesgos innecesarios. Simple. Elija soluciones sencillas que se puedan ejecutar de manera eficiente en la unidad donde usted trabaja, teniendo en cuenta la disponibilidad de personal y recursos. Conocida. Confíe en las prácticas habituales de su unidad. Confiable. Elija las opciones que se consideren exitosas según la mejor evidencia disponible. Para mantener una atención de calidad, es absolutamente vital hacer foco en el cuidado y la protección del equipo y garantizar un grupo de trabajo seguro y sostenible. En base a lo visto en esta unidad, señale la opción correcta. A. El volumen corriente recomendado está entre 8 y 10 mililitros por kilogramo. B. Una presión plató o meseta de 40 centímetros de agua se considera segura. C. El objetivo de la frecuencia respiratoria es mantener una PCO2 normal. D. La mejor estrategia para guiar la titulación de PIP es la tabla PIP-FiO2. Correcto. Esta tabla debería guiar al equipo tratante para fijar la PIP de acuerdo con la FiO2 que fue necesaria para evitar la hipoxemia. Lo invitamos a continuar este módulo con la unidad Ventilación en decúbito prono.